días. Primero que nada, agradecerle a la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica la invitación. En el día de hoy, pues les voy a compartir esta conferencia que es Comprensión y Prevención de la Neumonía Viral. No tengo ningún conflicto de interés. Antes de entrarnos a la parte de la comprensión y prevención de la neumonía viral, tenemos que mirar cuál ha sido el impacto de las vacunas, sobre todo en la calidad de vida de la población y sobre todo en la reducción de la mortalidad en la población infantil. Todos sabemos que la principal causa de muerte en la población infantil menor de 5 años sigue siendo la infección respiratoria aguda. Y dentro de la etiología de esta infección respiratoria aguda está el neumococo y el hemófilo influenza como etiología bacteriana. Y hemos visto a medida que ha pasado el tiempo cómo ha habido una reducción en la mortalidad por el uso de estas vacunas. Y miren que se reporta aproximadamente un 51% de reducción de la mortalidad de 2000 a 2015 por la utilización de la vacuna de neumococo, pero también sobre la vacuna de hemófilos influenza. Entonces, disminuir la frecuencia de participación de estos patógenos en la parte de mortalidad por infección respiratoria aguda hace que otros agentes o partícipes empiecen a predominar o ser prevalentes. No diciendo que esto pasa en todo el mundo. Hay países en los cuales la cobertura vacunal realmente es baja y que estos gérmenes todavía siguen siendo, desde el punto de vista de etiología, primordiales. Pero este impacto de estas dos vacunas ha sido contundente sobre la mortalidad infantil, sobre todo infección respiratoria aguda. Pero a pesar de que la infección respiratoria aguda ha disminuido en mortalidad, ha disminuido en incidencia, sigue siendo, a medida que ha pasado el tiempo, desde los años 90 hasta la fecha, la principal causa de muerte en menores de 5 años. Y miren que a pesar de que haya habido una disminución del 22% en los menores de 5 años de la mortalidad por infección respiratoria aguda, seguimos teniendo una carga importante de la neumonía en el mundo. Miren que el 54% de esta carga global a nivel mundial la aporta India, Nigeria, Indonesia, Pakistán y China, siendo India en un 32% su aporte de la carga de enfermedad de neumonía. A pesar de que la mortalidad ha disminuido, como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva en la parte izquierda de abajo, a pesar de que ha disminuido la mortalidad, las tasas de hospitalización vienen en aumento, como lo pueden ver en la parte de derecha arriba de la diapositiva. Y como les dije, el 49% de estas muertes en el mundo por neumonía lo aportan países con bajos o medianos ingresos. Entonces, para entrarnos un poco más a lo de neumonía viral, tenemos que ver ciertos ítems que a veces no tienen una respuesta adecuada o que nos hacen hacer que esto se vuelva más un reto. Entonces, a nivel pediátrico, a diferencia de los adultos, los métodos diagnósticos para buscar la etiología de la neumonía a nivel pediátrico se vuelve realmente, como les dije anteriormente, un reto. ¿Por qué? Porque los métodos diagnósticos no todos están estandarizados adecuadamente, no todos se pueden usar en los especímenes que usamos, como por ejemplo en esputo, en lavado bronquial alveolar, en suero, no así como en los adultos, en los cuales tienen otros métodos y es un poco más fácil utilizar estos métodos actuales con relación a las muestras. Es mucho más difícil tomar una muestra de esputo en un niño, es mucho más difícil igualmente hacer un lavado bronquial alveolar, aunque no quiere decir que no se pueda hacer. Pero como les dije, la dificultad en la recolección de las muestras, el problema de la interpretación de los gérmenes para determinar si eso es un colonizante o un infectante, hace que esto a nivel pediátrico se vuelva un desafío. Entonces, en la parte de arriba de esta diapositiva ustedes pueden ver los métodos que normalmente usamos para buscar la etiología de la neumonía. Dentro de eso tenemos cultivos rutinarios bacterianos, de micobacterias, virales, determinación de antígenos a nivel de detección de anticuerpos,
Pero lo que ustedes pueden ver, tanto en la parte inferior de la diapositiva como en la parte derecha de la diapositiva, es el uso cada vez mayor de la biología molecular. El uso de la PCR para poder determinar la etiología de la neumonía en menor de 5 años o también igualmente en los adultos. Y ahí hemos visto y encontrado que no solamente son las bacterias las que son principales en la etiología, sino que son los virus los principales agentes etiológicos de la neumonía. Y se los muestro en esta diapositiva, en este estudio suizo, en el cual es un estudio de casos y controles hecho en menores de 2 años, en el cual se hizo determinación por PCR a nivel de nasofaringe en niños menores de 5 años para buscar la etiología de la neumonía. Y miren que se determinaron casos, o sea, los niños que tenían neumonía, y se determinaron controles, los cuales se determinaron como niños sanos. Y miren qué porcentaje se aisló de virus en los casos y en los controles. De 121 casos a 98 se les encontró virus, o sea, en el 81% de estos pacientes la etiología era viral. Y miren en los controles, de 240 controles a 134 se les encontró virus, o sea, el 56% de los controles. ¿Esto qué significa? Que es difícil distinguir una colonización de una infección. Sin embargo, en este estudio se muestra que en los pacientes que se determinaron como casos, los virus que más se encontraron fueron adenovirus. Ustedes lo pueden ver aquí encerrado en rojo en la parte izquierda abajo. Influenza, metaneumovirus fue uno de los más frecuentemente aislados y virus sincitial respiratorio. Y en los controles se encontró más bocavirus, coronavirus, los coronavirus antes del SARS-CoV-2 y rinovirus, como lo pueden ver. Pero en vista de que es difícil distinguir colonización de infección desde el punto de vista viral, miren que es supremamente importante determinar el nivel de umbral de ciclo donde fue detectado esta carga viral. Es decir, miren que ustedes empiezan de aquí desde 10 hasta 40. Si este virus es detectado en un umbral de ciclo menor, quiere decir que la carga viral realmente es mayor y que se considera más infectante que colonizante. Pero si se detecta muy cercano a los 40 ciclos o umbral de ciclo, es porque es un colonizante. Entonces miren los dos virus que más temprano se detectó su carga viral fue metaneumovirus y virus sincitial respiratorio. Y es que estos virus cada vez están teniendo mayor participación. Ese es un estudio hecho igualmente con casos y controles, como les dije, y en donde determinaron cuáles eran los virus más frecuentemente aislados como etiológicos de las neumonías. Como se los dije, los que encontraron más fueron los virus. Ahora, ¿cuál de estos virus? Mira, virus sincitial respiratorio con un odds ratio de 21.3 versus metaneumovirus 14.9 versus influenza que fue de 13.8. Estos fueron los tres virus más frecuentemente aislados, pero mucho más frecuente fue virus sincitial respiratorio. Y se los traigo a colación esta diapositiva también para que vean en azul que se encontró coinfección no solamente viral y bacteriana, sino virus y virus. 2 virus o 3 virus o 4 virus en un mismo paciente. Y ese estudio hecho en Estados Unidos para mirar también la parte etiológica de la neumonía adquirida en comunidad de niños menores de 5 años. Y fue una cantidad aceptable de pacientes, 2.638 pacientes de 3.083 que se tomaron. Lo primero que les quiero mostrar es que la mayor cantidad fue en menores de 2 años, en un 45% de los pacientes eran menores de 2 años. Y lo otro es que estos pacientes en el 21% fueron hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos o fueron admitidos a la unidad de cuidados intensivos. El 7% ameritó ventilación mecánica y en más o menos el 1% falleció. Pero en la parte derecha arriba de la diapositiva se muestra la etiología de la neumonía adquirida en comunidad en este estudio. En la parte de abajo de todas las barras que están de color verde oscuro, ustedes pueden ver que la etiología más frecuente fue viral y fue un solo virus.
un solo virus. Entre más o menos el 30% al 50% de los pacientes se le encontró como etiología de la neumonía un virus. Y más o menos entre un 5 a un 15% se les encontró coinfección viral. Y en menos porcentaje viral bacteriana y mucho menos porcentaje solamente bacteriana. Miren el virus más frecuentemente aislado, virus sincitial respiratorio, seguido por rinovirus, seguido por metanemovirus. Y algo importante que ellos hicieron fue determinar, de acuerdo al grupo etario, cuál era el agente etiológico más frecuente. Y vemos que en los menores de 2 años, el virus sincitial respiratorio es el más frecuente, seguido del rinovirus. Entre los 2 y 4 años sigue siendo el virus sincitial respiratorio, seguido del rinovirus. Pero ya cambiando un poco, entre los 10 a 17 años, miren que el micoplasma es más frecuente, seguido del rinovirus. En esta publicación que les traigo de la India es para mostrarle que no solamente es en países de altos ingresos o países desarrollados en donde se ha determinado la etiología de la neumonía. En estos países como por ejemplo la India o como muchos de nosotros de Latinoamérica, miramos para ver cuáles nuestros agentes etiológicos en neumonía en menores de 5 años. Y ese estudio lo refleja y ve también que los virus son los más frecuentes agentes etiológicos de la neumonía, y miren que el virus sincitial respiratorio es el más frecuente encontrado tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes no hospitalizados. Pero yendo un poco más, este estudio miró el grupo etario y miren en dónde es más frecuente el agente etiológico viral, en qué grupo etario. Miren que el virus sincitial respiratorio es el de mayor incidencia en todos los grupos etarios, sobre todo en los menores de 1 año y sobre todo en los menores de 6 meses, como ustedes lo pueden ver aquí, tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes ambulatorios, el virus sincitial respiratorio. Y este mismo virus es el más frecuente desde el punto de vista estacionario en muchos países, seguido por influenza y seguido por coinfección de influenza y virus sincitial respiratorio, como les mencioné. En esta publicación, un poco más reciente, de cuál es la etiología de la neumonía en menores de 5 años, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos, ven que todavía se reportan gérmenes bacterianos y esto es muy dado por la cobertura vacunal para enfermedades inmunoprevenibles como neumococo, como hemófilos influenza, por ejemplo, en el cual la cobertura no es tan alta. Pero además de eso, de tener cobertura alta, o no, ya saben que los virus son los más prevalentes en este momento, siendo el virus sincitial respiratorio el más frecuentemente. Lo otro que nosotros tenemos que saber como médicos es la afectación de estos virus en nuestra parte de nuestro sistema respiratorio y así poder determinar probabilidad etiológica. Pero igual hay algunos virus que pueden afectar todo nuestro árbol respiratorio. Entonces miren que los que más causan infección del tracto respiratorio superior, faringitis, sinusitis, igualmente faringoamigdalitis, sigue siendo el rinovirus, adenovirus para influenza y metanemovirus e influenza. No quiere decir que algunos de estos virus no puedan causar una patología de compromiso del árbol respiratorio inferior. Quienes más producen compromiso de la tráquea, con lo que más conocemos como CRUP, miren que es virus para influenza y virus de influenza. Compromiso más de bronquios, ¿sí? Influenza y parainfluenza y metanemovirus. E igualmente el que más produce bronquiolitis, virus sincitial respiratorio, y más compromiso desde el punto de vista de parénquima pulmonar o alveolo es influenza, virus de influenza y en este momento el SARS-CoV-2. Pero para ponerle un toque más de dilema a esto de la neumonía, que primero es determinar su parte etiológica, que realmente es un reto. El segundo reto que nos tenemos que desaprender un poco es la parte radiográfica o de imágenes. Estábamos convencidos muchos nosotros los médicos que los virus pueden producir solamente un patrón intersticial, de acuerdo, difuso bilateral. Pero en estas diapositivas les muestro que realmente eso no es así.
de que muchos de los virus, y aquí les pongo un ejemplo, metaneumovirus o virus de influenza, pueden ver aquí en la parte izquierda arriba, virus de influenza produciendo consolidaciones irregulares o en parches bilaterales y difusos. Miren adenovirus. Cualquiera que yo le hubiese mostrado esta diapositiva y esta imagen sin mostrarle aquí que dice adenovirus, créanme que muchos de nosotros hubiésemos dicho, esa es una neumonía bacteriana porque tiene una consolidación acá. Pero miren que esa es una imagen de un paciente con una neumonía de etiología viral y dentro de eso está adenovirus causando lo característico de vidrio deslustrado como lo mencionan también en COVID, y igualmente una condensación irregular de esta parte. Entonces miren que no solamente los virus pueden producir un compromiso difuso, bilateral, sino que también puedes producirte también condensaciones irregulares o igualmente bien definidas. Pero ¿esto para qué nos sirve? Para poder determinar que nosotros como médicos debemos de aportarle al radiólogo toda esta parte clínica de todo lo que nosotros debemos de estar pensando desde el punto de vista de las características clínicas y los hallazgos que encontramos el paciente y decirle al radiólogo es una posibilidad viral porque tiene esto, y así orientar un poco más al radiólogo para cuando él se enfrenta a estas imágenes poder darnos una aproximación de la posibilidad y nosotros poder abordar adecuadamente al paciente. Miren, el compromiso de virus sincitial respiratorio, pues yo lo he llamado, aunque a veces se describe también así como en árbol de Navidad o arbolito de yema, en algunos lo ven como si fuera realmente un arbolito de Navidad, es algo un poco más característico de virus sincitial respiratorio, aunque también puede producir compromiso bilateral o de condensaciones igualmente irregulares. Entonces miren que hay diferentes tipos de patrones desde el punto de vista de imágenes y eso se convierte mucho más en un reto además de la práctica. Ahora, para ponerle un toque más de dramatismo a esto, vemos que dentro del punto de vista de biomarcadores también tenemos otro reto por mejorar. Tenemos que utilizar otra gama de biomarcadores que nos ayuden a poder discernir si esto es una etiología bacteriana o viral. Y mucho de eso estábamos utilizando la procalcitonina para poder determinar que este paciente tenía una neumonía desde el punto de vista bacteriano. Sin embargo, esta revisión sistemática y metaanálisis que fue hecha sobre todo en adultos, porque a nivel pediátrico hay muy pocos datos, vemos que en esta revisión sistemática se escogieron o cumplieron criterios de inclusión solamente 12 estudios en los cuales el punto de corte para procalcitonina fue de 0.5. Y los autores dicen que a pesar de que de pronto habían otros artículos con un punto de corte mucho más bajo o mucho más alto, realmente no hubo tanta diferencia con relación a escogerlo como 0.5 de punto de corte. Y era que si el paciente tenía un punto de corte mucho más alto, se podía decir que podía ser bacteriano y se podían seguir los antibióticos, o si tenía un punto de corte más bajo, se podía decir que era viral y se podían suspender los antibióticos. Ojo, con un solo dato de procalcitonina, no con un delta de procalcitonina. Y miren que en esta revisión sistemática la sensibilidad fue de apenas de un 0.55, o sea, 0.55, y miren la especificidad fue de 0.76, o sea, del 76% y la sensibilidad del 55%. Realmente con esto no se puede discernir con ese punto de corte si yo estoy enfrente de un paciente de una etiología viral o bacteriana. Y miren que el área bajo la curva es de 0.73, realmente es un área bajo la curva muy limítrofe para poder definir si el paciente en ese momento con ese punto de corte de procalcitonina tiene una etiología viral o bacteriana, es decir, para poder suspender o para poder continuar los antibióticos. Entonces quedamos también corto con relación a la procalcitonina que nos pueda ayudar a decir si la procalcitonina realmente es negativa o por debajo de este punto de corte yo puedo estar un poco más seguro que es viral. Eso no lo da en este momento los estudios con procalcitonina. Y lo otro es mirar muchas otras características o factores que nos puedan inclinar hacia esta es una etiología viral o bacteriana. Entonces miren que la parte viral afecta mucho más a los niños menores de 5 años y sobre todo a los adultos en la tercera edad, pero miren que la bacteriana es un poco más a los adultos, no quiere decir que no afecte a los pediátricos, pero afecta mucho más a los adultos, por ejemplo. Miren que el curso de la enfermedad es un poco más larvado en las infecciones virales, pero en las infecciones bacterianas puede ser un poco más rápido
¿sí? Miren que los biomarcadores son realmente inespecíficos, aunque se menciona que en la etiología viral son mucho más bajos que en la parte bacteriana, pero como les dije anteriormente, no pueden definir si esto es bacteriano o viral. La parte radiológica o de imágenes, como les mencioné anteriormente, se decía que los virus producen un compromiso intersticial, difuso, bilateral y que los bacterianos es mucho más localizado alveolar o lobar, pero miren que los virus también pueden producir una condensación o un compromiso lobar, así como los bacterianos. Y la respuesta, bueno, a antibiótico es baja o nula prácticamente en etiología viral y en bacteriana puede ser realmente un poco más rápido la respuesta a los antibióticos. Pero como les digo, muchas de esta parte es un poco inespecífica para poder definir si yo estoy frente a un paciente con una etiología viral o bacteriana. Y esto se lo traigo también a colación porque dependiendo de los virus, como ustedes lo pueden ver aquí, también hay afectación desde el punto de vista de grupo etario y también de sintomatología. Entonces, por ejemplo, rinovirus produce mucho sibilante recurrente, ¿de acuerdo? Virus sincitial respiratorio, ya usted sabe que produce mucha bronquiolitis, ¿sí? Influenza puede producir igualmente muchas más afectaciones en menores de 5 años o también en mayores de 65. Miren, por ejemplo, coronavirus, a diferencia del SARS-CoV-2, que puede también afectar a cualquier grupo etario, pero miren que se asocia con otras características, también desde el punto de vista de adquisición es un poco diferente porque puede ser también desde el punto de vista intrahospitalario o ambulatorio. Miren que adenovirus puede producir un poco más de compromiso de vías aéreas superiores. Entonces, de acuerdo a los virus, también uno puede inclinarse a qué posibilidad etiológica puede ser. Definitivamente, la prevención tiene que ver con el conocimiento que tengamos cómo se transmiten estos virus. Y el COVID nos ha dado muchas pautas sobre esto. Entonces debemos de saber cómo se transmiten, si se transmiten por gotas, si se transmiten por aerosoles, lo pueden ver aquí. Aerosoles quiere decir que las partículas son menos de 5 micras, las gotas son más de 5 micras, o que este virus se pueda transmitir igualmente por contacto, por fomites o por igualmente superficies inanimadas o por contacto directo entre persona y persona, sobre todo en la entrada a nivel de la conjuntiva. Entonces se ha estudiado con relación a la prevención de la etiología viral, qué ha pasado con esto de la prevención. Y una de las cosas de prevención tiene que ver con las mascarillas o la protección facial que usamos. Y miren que está bien definido y estudiado esto de que si la mascarilla facial nos protege contra ciertos virus o no. Entonces la mascarilla quirúrgica que normalmente usamos, ¿sí? Ha sido evaluada para ver si protege contra coronavirus o no. Si nos protege viniendo de una fuente que sabemos que está con infección por coronavirus o por influenza o por rinovirus. Y ustedes pueden ver aquí en la parte izquierda, arriba de la diapositiva, los pacientes que están sin mascarilla, que están infectados sin mascarilla, y los pacientes que están con mascarilla e infectados para ver si me protege a mí de que no me infecte ese paciente. Y miren que cuando yo uso mascarilla y el paciente, a pesar de que no tenga mascarilla, pero si yo uso mascarilla, miren que hay protección desde el punto de vista de protegerme contra la dispersión de gotas producidas por el coronavirus. Pero si yo uso mascarilla quirúrgica y ese paciente está eliminando aerosoles, por ejemplo, que son menos de 5 micras, también me protege la mascarilla quirúrgica en caso de coronavirus. Pero miren en la parte de abajo izquierda, cuando miramos influenza. Cuando usamos una mascarilla normal, nos protege usando la mascarilla de que ese otro paciente no me infecte si elimina gotas, es decir, si elimina partículas mayores de 5 micras. Pero si elimina aerosoles, puede que la mascarilla no me proteja en caso de influenza. Lo mismo que en rinovirus. Entonces, por eso, de acuerdo igualmente al escenario
vemos el escenario, quiere decir frente a qué paciente estoy, frente a qué ambiente estoy, es la utilización de los equipos de protección personal adecuados. Pero esto está demostrando que la mascarilla quirúrgica me puede proteger a mí de una fuente que está infectado de cualquiera de estos virus. Pero para poder determinar un poco mejor si esta mascarilla está siendo útil o no, fue este estudio que también salió en el MMWR en febrero de este año, en donde miraba que solo la mascarilla sola comparada con el doble uso de mascarilla o versus esta mascarilla anudada en la parte lateral, cuál tenía una mejor protección, porque la mayoría de las personas utilizan mascarilla quirúrgica. Acuérdense que la N95 estaba destinada especialmente en la población de nosotros los trabajadores de la salud. Entonces, ¿vieron cuál de estos tres tipos cubría o protegía mejor? Lo que vieron fue que la mascarilla anudada aquí al ladito tiene una mejor protección tanto de una fuente infectante hacia mí o que yo proteja a otra persona siendo yo el infectante. Entonces, más que usar doble mascarilla. Y cuando se utiliza doble mascarilla, quiere decir que yo tenga que utilizar una mascarilla de tela con doble capa más una mascarilla quirúrgica. Frente a usar solamente la mascarilla normalita, es mejor utilizar dos mascarillas, una de tela y una de quirúrgica, o utilizar la mascarilla quirúrgica anudada aquí. Tiene una mejor protección. De acuerdo, como ustedes lo pueden ver aquí, la mascarilla anudada en la parte lateral tiene una protección del 96.4%, igual que usar doble mascarilla. Entonces, con relación a costo, uno podría utilizar esta forma. No quiere decir que utilizar una sola mascarilla no me proteja, pero esta forma lo puede proteger un poco más a uno. Y ha sido bien estudiado el distanciamiento para la protección o la prevención de las infecciones virales. Y miren que en esta publicación del Lancet se miró cuántos metros tenía que estar uno a distancia de la fuente de acuerdo a la producción de gotas o aerosoles para prevenirme que no me infecte. Y miren que los 3 metros realmente tienen menos del 5%, menos del 3% de posibilidad de que me infecte ese paciente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso de allí sale la recomendación de que uno debe tener un distanciamiento físico más o menos entre 2 a 3 metros con la otra persona para poder disminuir la posibilidad de infectarse. Pero también se estudió el uso de mascarilla en el ambiente hospitalario y en el ambiente externo y vio que la mascarilla tiene una utilidad en la forma de prevención con la infección de estos virus. Pero además de eso, también se miró si la N95 tenía un impacto en la reducción de la infección por estos virus y miren que está a favor de usar N95, sobre todo en ambientes intrahospitalarios o de alta carga de dispersión. Pero además de eso, se miró si había protección ocular o no, si yo tendría que protegerme a nivel ocular para prevención. Y miren que está a favor de protegerme a nivel ocular porque también está determinado que el virus puede entrar por la conjuntiva. Entonces, todos estos sistemas que se ha utilizado desde el punto de vista de distanciamiento físico, de evitar la aglomeración o en sitios cerrados, de lavarme las manos adecuadamente, evitar, como les dije, el hacinamiento, han sido demostrados que tienen impacto con relación a la disminución o prevención de las infecciones virales, sobre todo las causantes de infecciones respiratorias. Pero definitivamente el SARS-CoV-2 ha tenido un impacto en todo, tanto en la incidencia de los virus que ya les mencioné, como también en la cobertura vacunal. Y esto es preocupante, sobre todo en la cobertura vacunal. Y no solamente ha sido en países desarrollados, como les muestro aquí en Estados Unidos, donde después de más o menos un mes de aparecer el primer caso de COVID, empezó a disminuir la cobertura vacunal, como lo pueden ver aquí, tanto en menores como en mayores de 24 meses. Y ese impacto en la disminución de la cobertura vacunal, lo que está haciendo en este momento es la aparición
de infecciones, sobre todo de influenza, de virus sincitial respiratorio, de sarampión, de difteria, de otras patologías inmunoprevenibles por la disminución de las coberturas, no solamente de virus, sino también bacteriano. Y eso no solamente se ha visto en países desarrollados, sino también en Colombia, lo pueden ver. Esta es una publicación muy reciente donde se observa la disminución con relación al año 2019 antes de la pandemia y en el año 2020 con relación a la disminución de estas vacunas que nuevamente les mencioné al principio de un impacto en la neumonía, como es la vacuna de neumococo o de hemófilo influenza incluida en la pentavalente. Miren cuánto hay reducción de la primera dosis de neumococo de un 18% y de la segunda dosis de neumococo de un 19% de un año a otro entre el 2019 a 2020 en Colombia. Y miren de hemófilo influenza casi el 18.6%. Y miren de influenza. Miren, la primera dosis de influenza que está entre los 6 a 11 meses, la primera dosis en Colombia, miren que está más o menos cercana entre el 50 al 70%, 79% de cobertura. Pero cuando nos vamos a la segunda dosis de influenza en Colombia, realmente estamos por debajo del 50% de cobertura, incluyendo a adultos. Miren, adultos prácticamente es casi menos del 20 al 30%. Y las gestantes está ahí aproximadamente entre el 30 al 40% de cobertura. Eso quiere decir que necesitamos nivelar las coberturas de vacuna de influenza porque es ahora que se empezó a liberar todo esto se va a poner. Y miren que desde el punto de vista de prevención, las vacunas de SARS-CoV-2 están más inclinadas a la prevención o a disminuir el efecto del SARS-CoV-2 en pacientes para hospitalización o pacientes graves o muerte. Todavía nos falta un poco para demostrar la prevención de las vacunas de SARS-CoV-2 para la infección o para los asintomáticos, para evitar infección o asintomáticos. Acuérdense que están más destinadas para evitar enfermedad grave. Definitivamente, en vista que el virus sincitial respiratorio es el más prevalente en todos estos grupos etarios ahorita en este momento como etiología de la neumonía adquirida en comunidad en menores de 5 años, la vacuna contra virus sincitial respiratorio ya está en fase 3. Este es un estudio en el 2013 donde se reportaba en fase 2, pero ya hay estudios más recientes como el que la estoy mostrando acá abajo del 2019 en el cual esa vacuna ya está en fase 3. Entonces es algo alentador para nosotros, además de la utilización de anticuerpos monoclonales. Entonces miren en esa publicación que se menciona que cuál sería el impacto de la prevención para virus sincitial respiratorio si es a nivel de los niños o escolares. Se utilizaría en una vacuna que sería una vacuna viva atenuada. Para los lactantes, de acuerdo, mayores de 6 meses, se podría utilizar la vacuna viva atenuada o palivizumab, anticuerpo monoclonal. Y para los neonatos, se podría utilizar la vacuna en las gestantes para que le pasen los anticuerpos a los neonatos o igualmente esos neonatos menores de 6 meses, uso de anticuerpo monoclonal como palivizumab. Entonces es alentador saber que la vacuna de virus sincitial respiratorio está próxima a salir. Y eso es prácticamente casi la última diapositiva, es la penúltima diapositiva, en el cual aquí se muestran todas las vacunas que quisiéramos tener y dentro de esas tenemos la vacuna de virus sincitial respiratorio. Y esa es la última diapositiva, para mencionarle que el tratamiento de las neumonías, sobre todo neumonías virales, el tratamiento es sintomático en la mayoría. Hay algunas cosas muy específicas, como por ejemplo tener influenza, ya sabemos que podemos utilizar oseltamivir en el caso de nosotros. Hay algunos otros datos, pero es off-label la utilización de cidofovir en pacientes con neumonía por adenovirus, pero ya ustedes saben todos los eventos adversos de cidofovir, o utilizar ganciclovir o aciclovir en caso que tengamos etiología viral, pero el tratamiento básicamente es sintomático en la mayoría. Entonces estos son los mensajes para llevar en el celular y es que la neumonía adquirida en comunidad sigue siendo una principal causa de muerte en los niños en el mundo. La etiología viral es la más frecuente
es la que predomina en los niños y en los pacientes de tercera edad y sobre todo también inmunocomprometidos. El virus sincitial respiratorio es el más frecuentemente aislado. El diagnóstico es difícil desde el punto de vista clínico, radiológico y etiológico, pero necesitamos afinarlo cada vez más para utilizar biología molecular para este fin, para afinar más el diagnóstico, hacer una muy buena interpretación de los resultados de esta parte de biología molecular, utilizar y mirar qué otro biomarcador puede ser ideal para poder distinguir entre neumonía viral y bacteriana. Acuérdense que la procalcitonina está limitada y siempre usar las medidas de aislamiento y los equipos de protección personal porque sí han demostrado la utilidad en la prevención. Tener mucho más vacunas disponibles. En este momento ojalá tuviéramos más vacunas de SARS-CoV-2 contra SARS-CoV-2, seguir mejorando la cobertura de aquellas vacunas que se disminuyó en la pandemia, ¿de acuerdo? Poder disponer más de anticuerpos monoclonales, sobre todo para virus sincitial respiratorio. El tratamiento sigue siendo sintomático, hay pocas excepciones para terapia, por eso tenemos que inclinarnos hacia la prevención de la neumonía viral. Muchísimas gracias y espero las respuestas. Las preguntas, perdón.